Cordial saludo. Soy el estudiante John Freddy Rivera de la asignatura Microprocesadores y Microcontroladores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El presente video es con el fin de mostrar el desarrollo del paso número 6, que consiste en el diseño del proyecto solicitado por la guía de actividades. Trabajo realizado por el grupo número 309696-25. Miremos la solicitud de la guía de actividades. La guía de actividades indica que se debe implementar una máquina amasadora de pan y para ello debe contar con el ajuste de tiempo y el ajuste de velocidad o RPM en un motor. Su funcionamiento consiste en la variable tiempo, que va entre 10 segundos y 1 minuto, y la variable de RPM, que va entre 100 RPM y 4000 RPM. Esta es la exigencia del proyecto. Bien, hemos realizado el siguiente código para desarrollarlo en una tarjeta, o más bien implementarlo en una tarjeta Arduino Uno. Tenemos una librería Liquid Crystal mediante la cual podemos ver los mensajes y realizar la programación del dispositivo. Está ubicada en los puertos mencionados acá. Una constante que es la que va a generar la obtención de los RPM por el puerto 8. Una variable que nos va a indicar o que nos va a servir para el momento del delay del tiempo de los ciclos. Una variable tiempo vale 0, una variable para el potenciómetro del ciclo de trabajo va por el puerto 0 y el puerto 1. Una variable para un switch de inicio del proceso de funcionamiento de la máquina, el lector de RPM, el lector de tiempo, el valor de RPM pero para mostrar en el LCD, el puerto 11 para activar un relé que es complemento de inicio del motor, el puerto 9 PWM pin que inicia el motor con PWM para poder generar la velocidad al mismo, una variable de ciclo de trabajo del motor, la misma variable pero para verla en el display, igualmente para definición del tiempo activo en el sistema, y la variable TimeLCD para la impresión del tiempo activo en pantalla. En el Voice Setup tenemos apertura del puerto o inicio a 57.600 baudios. Tenemos el puerto 0 como entrada para el potenciómetro de RPM, el puerto 1 entrada para el tiempo, control del tiempo, el puerto 9 para inicializar el motor. Este es para el switch de inicio de funcionamiento, puerto 8 para obtención de los RPM, el puerto 11 para el relé, otra entrada, y tenemos configurado inicialmente el switch en bajo, una posición baja, 0 voltios, pero para evitar que se ejecute, digamos, accidentalmente. Iniciamos el LCD Begin para visualizar los mensajes. En el Boilout tenemos
llamamos la variable tiempo y la variable RPM LCD, ambas de LCD, que son las que nos van a mostrar en pantalla. Ahorita las miramos. Comenzamos llamando o una condición diciendo que si el switch está activo, puede iniciar el sistema. Entonces escribe el pin del motor, lo pone en alto para iniciar el motor. El pin de relevo lo pone en alto para iniciar el relevo. Y escribe o lee la cantidad de potencia dada por el pin para pasarlo a la variable duty cycle. Aquí estamos definiendo la variable de tiempo con el valor dado por el potenciómetro. Y aquí se guarda la variable tiempo para conservarla en su estado original. Tenemos un while condicional para funcionar mientras el contador llegue a 0. Tenemos unas variables del delay, datos del sensor y lectura de cada 1000 milisegundos para poder obtener el tiempo exacto de por segundo. Condicional para funcionar si se cambia el contador mientras está activo. Evita accionar si se produce un pequeño evento, evitando los reinicios. Entonces, esta parte de aquí nos permite cambiar el valor del funcionamiento. Digamos está programado 10 segundos. Yo le puedo variar a 40 o 50 segundos y automáticamente él asume ese valor y lo actualiza. Esta es la parte importante. Y tenemos estas condiciones de +1 o -1, porque en pantalla teníamos el problema de que como el potenciómetro es sensible, entonces digamos estaba en la posición 15 y entonces brincaba o bien sea hacia abajo o hacia arriba, 14 o 16, y eso hacía que reiniciara de nuevo el proceso del contador. Entonces con esta -1 y +1 quedó preciso y exacto y ya no tiene ese inconveniente que presentaba. Se define nuevamente el tiempo de valor dado por el potenciómetro. Aquí es donde se vuelve a asumir el valor después de mover el potenciómetro cuando está en frío o en caliente, y se guarda nuevamente la variable en tiempo. En esta condicional, mientras el contador sea diferente de 0, se le resta un segundo al tiempo. Este es el que nos hace la resta desde los 60 segundos o desde cualquier parte del minuto hasta 0. Esta condicional activada o se activa cuando termina el tiempo de funcionamiento. Cuando tiempo igual a 0, entonces nos apaga el motor y nos apaga el relevo. Tenemos unas visualizaciones en pantalla LCD, limpiamos la pantalla, llamamos la función time LCD para imprimir en pantalla el tiempo activo, RPM LCD para imprimir en pantalla las RPM y el porcentaje del ciclo de trabajo. Se termina en la posición 00 del display, se imprime tiempo como un prefijo, la variable tiempo la imprimimos y una letra que nos indica que son segundos. En esta función, que es la time LCD, tenemos la lectura del puerto análogo o el potenciómetro de tiempo. Tenemos la función map, donde pasamos de 0 a 1023, lo convertimos a 1060 para obtener los 60 segundos. Posición del cursor, tiempo, ponemos el valor obtenido y la letra S para segundos. Es de mencionar que este es algo similar, esta parte de aquí, a esta que vemos aquí, pero entonces este nos indica en qué valor se programó en pantalla, y con este ciclo de aquí
lo que hacemos es actualizar este y nos va a empezar en pantalla a contar un ejemplo 20, 19, 18, 17 hasta llegar a 0. Entonces este se superpone a este. Tenemos la función RPM LCD. Nos lee el puerto análogo de RPM. En una función map de 0.1023 lo convertimos a 0.255 para obtener la velocidad de RPM. Y otra función map donde tenemos 0.1023 y lo convertimos a 1% al 100%. Lo convertimos de 1% al 100%. Esto lo veremos en pantalla. Un condicional que si tiempo es mayor que 0, entonces escribe en la variable DuTycle el valor de PWM-PIM. Tenemos una visualización, posición del cursor en el LCD, imprimimos la C que nos va a indicar el ciclo de trabajo, imprimimos el ciclo de trabajo que va el porcentaje de 1 a 100%. Aquí hay una condicional que nos permite eliminar los valores sobrantes, que si es mayor de 100, entonces imprime en el cursor en pantalla un espacio vacío, porque en ocasiones pues podría salir un número menor a 100, entonces con esto lo evitamos. Otra condición, que si la variable del ciclo de trabajo es menor que 10, entonces escribimos en la posición 4.1 del display dos espacios. Esto nos permite también cuando regresamos desde lo máximo que era 100 y comenzamos a bajar, vamos a llegar a 10 y entonces nos quedarían esos números digamos en el extremo derecho en pantalla y no lo necesitamos porque ya ese valor es histórico. Por eso aquí lo borramos con esta condición. Tenemos RPM final, que es también una función map. Leemos el análogo, el pin análogo al pin de 0 a 1023 y lo convertimos en 100, de 100 a 4000. Un prefijo en pantalla de RPM, el valor del RPM obtenido con el potenciómetro y una condicional muy parecida a la anterior, que si es menor a 1000, entonces escriba un vacío en el cursor para eliminar ese carácter que nos queda allí histórico después de que el número ya se reduce de 1000 a 999 y hacia abajo. Entonces, básicamente esa es la programación. Vamos a mirar el diagrama de conexiones. Tenemos la pantalla LCD, el Arduino Uno, tenemos el switch de inicio, tenemos los dos potenciómetros, tenemos dos transistores IRF-Z44N. Uno nos va a iniciar el motor y el otro nos va a iniciar un relevo y un LED indicando el poder. Este relevo es para desactivar el motor cuando el ciclo de conteo, digamos, finaliza, porque los motores tienden a seguir girando o tienden a seguir funcionando con muy pocos voltajes, 0.5, 0.6 y siguen girando. Entonces con esto evitamos esta situación. Un diodo protector en el motor. Y básicamente esta es la configuración. Vemos aquí los puertos que van hacia display y los puertos hacia el puerto 11, el puerto 9 y el puerto 8, el A0 y el A1 para los potenciómetros. Es una configuración sencilla. Hemos elaborado un panel de control para poder, digamos, manejar con
una mayor técnica o mayor estética al diseño, tenemos aquí el control de tiempo que va desde 10 a 60 segundos. Perdón, ¿cómo lo identificamos acá? 10 segundos, está en el mínimo. El control de RPM que va desde 100 a 4000 lo apreciamos también aquí, está en el mínimo 100, y el ciclo de trabajo está en 1%. Vamos a mirar cuando está en el máximo, 60 segundos, 4000 RPM y 100% del ciclo de trabajo. Este es el botón de encendido de inicio de funcionamiento. El sistema prende, pero no prende el motor. Desde aquí damos inicio al motor cuando ya se han configurado los tiempos. Ahora, los tiempos se puede configurar antes de prender el motor, tiempos y variables de velocidad de RPM, o después de prender el motor. Igualmente se pueden programar tanto tiempo como RPM y él se va a actualizar y va a cumplir la función. Es un plus que le agregamos allí. Bien, este es el diseño. Vemos en cámara aquí en tiempo real. Estamos viendo el Arduino, el protoboard con los dos transistores, el diodo LED indicador de poder, el relevo que nos da inicio del motor, y el panel de control con sus dos potenciómetros y el botón de inicio y su pantalla. Entonces vamos a ver, aquí iniciamos con 10 segundos, el tiempo mínimo, va reduciendo la cuenta y termina y apaga tanto el LED como el motor. Si le aumentamos ciclo de trabajo, volvemos a iniciar. Ahí vemos el motor funcionando y el tiempo contando. Ahora aumentémosle unos cuantos segundos. Cualquier corte que vean en pantalla es producto de la cámara. 15 segundos, motor funcionando y restando cuenta. Tenemos el LED encendido. Finalizado. Ahora vamos a programar en caliente. Entonces prendemos. Vamos a subir RPM en funcionamiento. Y vamos a subir tiempo. Miren, ya acá van 6, 5. Vamos a subirle. Se actualiza. 38, 37, 36. Subimos. 59, 58, 57. Está en el máximo ya. Subimos RPM. $4000. Si presionamos el botón de on, no pasa nada porque no está cumpliendo ninguna función allí. Si queremos bajar el tiempo, entonces lo podemos reducir. Y vuelve y empieza a reducir cuenta. Si quiere bajarlo más, lo bajamos. 18, quedó en 10, 9, 8, se actualiza. Y fuera. Lo podemos aumentar tiempo, prender a estas revoluciones, la máxima. Ahí está. Le vamos a reducir al mínimo 100 revoluciones. Vamos a apreciar ahí.
Se ven unos pequeños brincos en cámara, pero eso es precisamente por efecto de la cámara que da como los cortes de resolución, pero aquí en vivo pues se ve girar tranquilamente y muy continuamente la rueda. Aumentamos un poquito de revoluciones. Listo. Bien, aquí que ya pues queda demostrado, queda indicado el correcto funcionamiento del sistema, tanto para la programación en tiempo de 10 a 60 segundos o la programación en RPM de 100 RPM a 4000 RPM o del 1% al 100%. Bueno, muchas gracias, muy gentiles por su atención y hasta una próxima oportunidad.